Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más a el curso para el examen de admisión a la Universidad ETSANI II. En esta ocasión estaremos trabajando en el área específica de física. Concretamente, para este primer video estaremos abordando la introducción, así como el primer tema, el cual es sistema de fuerzas. Pero antes de continuar es importante que revisen la descripción de este video, pues ahí encontrarán un enlace directamente a la página de Ceneval. Por supuesto, se recomienda que le den una lectura rápida, pero en esta ocasión nos enfocaremos directamente en el apartado que dice consulte los temarios de los módulos de conocimiento disciplinares específicos. Le dan clic aquí y buscan el apartado que corresponde a física. Vuelven a dar clic aquí y se abrirá un PDF. Dicho PDF contiene toda la información de este curso, destacando principalmente la estructura del área, que es la que se muestra en pantalla, y por supuesto una página más abajo el temario expandido, por si gustan echarle un vistazo. En este punto también vale la pena recomendarles otros cursos que ya se encuentran en el canal: el de comprensión lectora, el de reacción indirecta, el de cálculo diferencial e integral, así como también el de pensamiento matemático, además de otros más como química y física. Bueno, una vez habiendo dado esta información, ahora sí, continuemos. Ahora bien, como previamente se mencionó, en esta ocasión estaremos abordando el área específica de física, la cual, como se puede ver en la estructura del área, está subdividida en dos subáreas, las cuales son mecánica y óptica, ondas y electromagnetismo, las cuales a su vez están divididas en una gran cantidad de temas, que en conjunto representarían 24 reactivos de su examen de admisión. Ahora bien, conforme a la lista, el primer tema que deberíamos estar abordando correspondería al subárea de mecánica, concretamente el tema bajo el nombre de sistema de fuerza. Además, vale la pena remarcar que cuando observamos en el temario, justamente en el primer subárea, que es de mecánica, vemos que el primer tema corresponde a sistema de fuerzas coplanares, concurrentes y distribuidas, el cual evidentemente está relacionado con sistema de fuerzas, por lo cual es altamente recomendable que cuando empecemos a estudiar nos enfoquemos también en el temario. Bueno, y en este punto también aprovecho para hacer una pequeña nota. Este material que se encuentra en los videos referente a cada curso no estará disponible eternamente, al menos no en todos los casos, ya que al inicio, cuando se está creando el material de cada curso, es decir, que no está completado, se deja de forma libre. Sin embargo, posterior a este periodo, el material pasa a estar en la sección de miembros, es decir, donde está el icono de unirse. Justamente aquí le dan y aparecen diferentes opciones. Concretamente, en el área de física, este va a estar en nivel intermedio. Por lo cual recomiendo que si estás viendo estos videos justamente al inicio, cuando recién se están subiendo, pues aproveches, porque realmente vamos a subir todos, pero posteriormente habrá unos que estarán en esta sección. Y sé que algunos de ustedes tendrán la duda, ¿pero por qué? Bueno, crear este material tampoco es tan sencillo. Realmente implica muchísimas horas de trabajo que no estoy invirtiendo en hacer otras cosas. Entonces, creo que sería más o menos equivalente. Si tengan presente que este curso mayoritariamente está completo con todos los temas del temario y resulta que no es tan caro en comparación a otros que valen miles de pesos. Bueno, una vez habiendo dicho esto, pues ahora sí, les damos y aprovechen. Ahora bien, como previamente se mencionó, en esta ocasión estaremos abordando el tema de sistema de fuerzas coplanares, concurrentes y distribuidas. Y en principio, si en ningún momento de su vida escolar han llevado la materia de física, este tema puede parecer algo complicado, especialmente por este tipo de conceptos como coplanares, concurrentes y distribuidos. Por lo cual, si este es tu caso, que no conoces para nada estos términos, en este momento tendrás más dudas que otra cosa y tal vez alguna incertidumbre de si podrás aprender esto o no. Pero ya te lo adelanto, realmente es bastante sencillo. Ahora comencemos con la explicación. En principio, un sistema de fuerzas coplanares concurrentes puede ser definido como un sistema de dos o más fuerzas cuyas líneas de acción, todas estas líneas, se cruzan en un punto en común. Debido a esta característica, estos son los sistemas de fuerzas más simples para resolver con cualquiera de las muchas opciones gráficas o algebraicas que se tienen. Esto referente a los problemas físicos que involucren fuerzas. Ahora bien, algunos ejemplos a los cuales se refiere el texto
pudieran ser justamente las imágenes que se muestran en pantalla. Ya que si retomamos la definición, encontramos palabras claves como sistema de dos o más fuerzas. Líneas de acción, todas se cruzan en un punto en común, que es justamente lo que se observa en los esquemas. Por ejemplo, del lado derecho, aquí tenemos un punto en común. Todas estas flechas que se muestran aquí corresponden a una fuerza, la cual va dirigida en diferentes direcciones. Y además son fuerzas con diferentes magnitudes, es decir, que su valor es diferente, pero tienen algo en común. Todas pasan por un punto central, con lo cual se cumple que pasan por un punto en común, además de ser un sistema con dos o más fuerzas, como se muestra en el esquema. Por otro lado, justamente en el lado inferior izquierdo, vemos otro ejemplo más común de la vida cotidiana. En esta ocasión tenemos un bloque, el cual aparentemente es bastante pesado. Justamente este bloque está siendo movido por dos personas, a través de dos cuerdas. Si analizamos bien, tanto el bloque en conjunto con las dos personas y las dos cuerdas representan un esquema en el cual pues evidentemente se están aplicando fuerzas para moverlo, pero sobre todo son arriba de uno. Por lo tanto es un sistema de dos fuerzas. Y además estas dos fuerzas pasan por un punto en común, lo que significa que justamente esto de aquí es un sistema de fuerzas coplanares concurrentes. De igual manera, con un segundo ejemplo en la parte media, donde tenemos un semáforo que está siendo sostenido por dos cuerdas, las cuales están tensadas. Evidentemente, esta tensión también equivale a dos fuerzas. Estas dos fuerzas van en diferentes direcciones. Además, en conjunto con el semáforo, representan hasta una tercera fuerza. Y además, estas tres fuerzas pasan por un punto central en común. Por lo tanto, de nuevo, es un sistema de fuerzas coplanares concurrentes. Y finalmente, el ejemplo de la derecha, en la cual tenemos un sistema de cuerdas que pasan por diferentes puntos, pero todas pueden partir de este punto que está en la zona baja, en la 4 y el 3. Y justamente en esta parte baja tenemos un letrero de Fish Market, es decir, seguramente venden pescado ahí. Pero de nuevo, tenemos aquí varias fuerzas que pasan por un punto común. Por lo tanto, de nuevo, valga la redundancia, es un sistema de fuerzas coplanares concurrentes. Bueno, como pudieron observar, realmente este concepto era bastante sencillo, así que para la próxima espérense poquito y aprendamos juntos. Bueno, ahora enfoquemos nuestra atención en las fuerzas, en los diferentes tipos de fuerzas que hay. Concretamente en este caso, nosotros estamos estudiando las fuerzas concurrentes y coplanares, pero también existen las paralelas. Ahora bien, abordemos una por una para ver sus características, empezando por las fuerzas concurrentes. Como vimos previamente, estas son aquellas que están aplicadas en un mismo punto. Y un esquema típico es justamente las dos personas que tienen dos cuerdas que pasan por un punto y quieren arrastrar un bloque. Además, otra característica importante que nosotros no vamos a ver en este curso porque no es necesario, es que ellas generalmente en su resultante final, después de sumar todas las fuerzas, pueden ser representadas con esta ecuación, la cual incluye algo conocido como vectores unitarios. Pero de nuevo, esto no lo vamos a ver, así que no se preocupen. Ahora, por otro lado, también tenemos a las fuerzas coplanares. Estas son definidas como las fuerzas que están contenidas en un mismo plano. Ah, caray, mismo plano, ¿a qué me suena? Sí, efectivamente, al plano cartesiano, donde tenemos un esquema parecido a este y lo representamos con los ejes X y Y, y justamente por eso se conoce como un plano, y concretamente en este caso, pues plano cartesiano. Ahora bien, ¿a qué se refiere con el mismo plano? Bueno, esto es bastante sencillo. Recuerden que una dimensión puede ser una línea, una D. Un plano consta de dos dimensiones, es decir, un cuadrado. Y bueno, si siguiéramos en una tercera dimensión, tendríamos un cubo, en la cual se puede representar pues gráficamente como tres dimensiones, X, Y y Z. Bueno, con que nosotros nos quedemos con una segunda dimensión, justamente estaremos trabajando con fuerzas coplanares, que con esto nos basta y nos sobra para este curso. Así que sí, básicamente cuando nos enfrentemos a un ejercicio en física que involucre fuerzas y estas fuerzas estén en más de una línea, es decir, por ejemplo en esta ocasión ya en una segunda línea, esto ya es transformarlo en un plano. Por lo tanto, si está en un plano, pasan por un mismo punto y están en un plano, ¿qué tipo de fuerzas son? Sí, son fuerzas concurrentes y coplanares. Ahora bien,
Por otro lado, y para finalizar, también tenemos otro tipo de fuerzas un poco más intuitivas, conocidas como fuerzas paralelas. Y estas básicamente se definen de la siguiente manera. Son todas aquellas fuerzas que tienen igual dirección que un determinado vector unitario, aunque pueden tener diferente sentido. Ahora bien, este tipo de fuerzas, si se dan cuenta, están en un mismo dirección. Por lo tanto, simplemente pueden ser representados con una línea, ya sea para la derecha o para la izquierda. Por lo tanto, si son observadores, las fuerzas paralelas pueden ser más de una que pasen por un punto. Esto las convierte en concurrentes, pero como solo se miran en una sola línea, ¿qué significa? Que no pueden ser coplanares. Y si no pueden ser coplanares, pues no pueden ser sistema de fuerzas coplanares concurrentes y distribuidas. De hecho, justamente esta última palabra de distribuidas es que las fuerzas no se encuentran en una misma línea, sino que en un plano. Muy bien, con esta información en la mano, pues continuemos. Ahora bien, antes de continuar es importante resaltar algo. La fuerza puede ser considerada como una magnitud dentro del campo de la física. Y a partir de este concepto, magnitud, cabe destacar que dentro de la física, estas pueden ser de dos tipos, como escalares y vectoriales. Y aquí les pregunto, ¿ustedes qué creen que sea la fuerza? ¿Un escalar o un vectorial? Bueno, esto es importante resaltarlo porque nosotros vamos a estar trabajando en un plano cartesiano y solo una de estas dos puede trabajar en ese tipo de sistemas. Se los adelanto, la que vamos a descartar es la escalar y con la que vamos a trabajar son los vectores. ¿Pero por qué? Bueno, veamos primero las escalares. Las magnitudes escalares se caracterizan por lo siguiente. Estas se pueden determinar con un número y sus correspondientes unidades. Algunos ejemplos de estos pueden ser los siguientes. 5 kilos de algo. Tortillas, manzanas, peras. También 10 calorías. ¿De qué? Bueno, puede ser de una barra energética, de lo que quemaste yendo al gimnasio, entre otras cosas. Y además también pueden ser 200 grados Celsius de temperatura, a lo que se cocina un pollo, etc. Por lo tanto, como podemos observar, cuando en física tengamos un número, es decir, una cantidad, en conjunto con una unidad, independientemente de cuál sea esta, pues básicamente estamos hablando de magnitudes escalares, las cuales no pueden ser representadas en un plano cartesiano. Eso que les quede muy claro. Ahora bien, ¿qué pasa con las magnitudes vectoriales? Bueno, estas se pueden definir de la siguiente manera. Son aquellas que, además de tener un valor numérico y sus respectivas unidades, también se le especifica una dirección y sentido, como por ejemplo las siguientes. Ejemplo número 1. 5 metros en alguna dirección. Por ejemplo, caminé 5 metros al norte. Ejemplo número 2. 10 newtons. Y newtons es fuerza. Por lo tanto, puedo decir que apliqué una fuerza de 10 newtons en dirección norte sobre mi auto para moverlo. Y un tercer ejemplo, en el cual tengo 200 metros sobre segundo. Esto en principio aparentemente es velocidad, pero imaginemos que vamos en un auto deportivo, por lo cual podemos decir que estuvimos manejando durante 5 horas a 200 metros por segundo en dirección al norte, al este, al oeste, sureste, entre otras más. Muy bien, espero que con esto les quede claro, porque justamente este tipo de magnitudes, las vectoriales, que se pueden representar a través de flechas con un valor numérico, su respectiva unidad y una dirección o sentido, son con las que vamos a estar trabajando. Entonces, para que quede claro, nosotros vamos a estar trabajando con fuerzas. Estas fuerzas son una magnitud vectorial y por lo tanto, como son magnitudes vectoriales, estas pueden ser representadas en un plano cartesiano con su respectivo valor numérico, unidad y dirección. Un ejemplo rápido. Aplicamos una fuerza de 50 newtons sobre un auto en dirección norte. La fuerza, no el auto. Y también, además de que esa dirección norte puede ser 90 grados. También se aceptan ángulos sin ningún problema. Y finalmente, como punto final, cabe destacar que las fórmulas que estaremos empleando son las que se muestran a la derecha, donde tenemos ecuaciones con diversos símbolos, como por ejemplo en la primera ecuación, que tenemos esto que significa sumatoria
de todas las fuerzas o de lo que esté adelante. En esta ocasión, Fx. Por lo tanto, es sumatoria de todas las fuerzas en X. Obviamente, si en el eje X hay muchas fuerzas, pues estas pueden ser fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y así hasta el infinito. Posteriormente también tenemos sumatoria de fuerza en Y. Aquí debería haber una Y. Y obviamente esta es la sumatoria de todas. Por lo tanto puede ser fuerza 1 en Y, más fuerza 2 en Y, más fuerza 3 en y así sucesivamente con muchísimas. Bueno, pues resulta que al momento de obtener estas ecuaciones, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas de las componentes tanto del eje X como el eje Y, nosotros podemos emplear una ecuación que ya conocen, que es el teorema de Pitágoras, que se conoce como c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Si despejan la c, le va a quedar una raíz de la c. Bueno, justamente esto de aquí es lo mismo. Esto es la c, que es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Esta ecuación de aquí ya la conocen, nada más que tiene otras letras. En este momento solo apúntenla, más adelante en algún ejemplo vamos a ver exactamente cómo la vamos a emplear. Y finalmente en la parte baja tenemos una ecuación, la cual nos indica que el ángulo, es decir, ese grado de inclinación va a ser igual a la tangente inversa de una división, que esta división implica la suma de todas mis fuerzas en Y entre la suma de todas mis fuerzas en X. Pero se los adelanto, básicamente esta fórmula no la vamos a emplear, porque en los ejercicios que van a venir en su examen Etsani, realmente esta no pinta nada, porque son bastante básicos. Muy bien, una vez habiendo explicado todo esto, ahora sí estamos listos para empezar con ejercicios. Así que empecemos. Nuestro primer ejercicio nos dice lo siguiente. Supongamos que un objeto de 5 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción. Dos fuerzas actúan sobre el objeto, una fuerza horizontal de 10 newtons hacia la derecha y una fuerza de 30 newtons a 0 grados. A lo cual nos preguntan, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el objeto? Bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicios, siempre lo más recomendable es empezar por extraer los datos que nos da dicho ejercicio. Por ejemplo, en este caso nos hablan de dos fuerzas, las cuales actúan sobre un objeto. La primera fuerza es horizontal y actúa sobre la derecha. Justamente esta tiene un valor de 10. Por lo tanto sería 10 newtons hacia la derecha, que puede ser derecha o también como 0 grados, que viene siendo lo mismo en un plano cartesiano. Y en segundo lugar, también tenemos una fuerza de 30 newtons a 0 grados, que como ya vimos, por la cuestión de los ángulos, básicamente estarían en la misma dirección, lo cual las convertiría en fuerzas paralelas y no coplanares. Sin embargo, como es el primer ejemplo, vamos con lo más sencillito. Bueno, tenemos estos datos y ¿nos faltará otro? Sí, efectivamente, la masa del objeto. Podemos ponerla aquí abajo, pero realmente no es relevante. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué no importa? Bueno, porque en este tipo de ejercicios generalmente no se emplea y justamente aquí nos indica sobre la superficie horizontal sin fricción. Por lo tanto, esta masa, que luego puede ser convertida en peso multiplicándola por la gravedad, pues realmente no va a tener ningún efecto. Así que nos quedamos únicamente con la fuerza 1 y con la fuerza 2. Ahora bien, ¿cuál creen que sea el segundo paso? Pues bueno, ya que estamos hablando de magnitudes vectoriales, estas las debemos indicar dentro de un plano cartesiano. Que esto realmente no es 100% necesario. Simplemente al inicio, cuando no tenemos tanta experiencia, es lo más recomendable. Así que en nuestro plano cartesiano tenemos el eje X y el eje Y. Muy bien, una vez que ya lo tenemos dibujado, pues simplemente falta poner las fuerzas. En esta ocasión dicen lo siguiente. Tenemos nuestra primera fuerza como 10 newtons, así que aquí lo ubicamos. Básicamente hacia la derecha o 0 grados. Y aquí pongan fuerza 1, 10 newtons. Y en segundo lugar tenemos una segunda fuerza, la cual voy a indicar como una flecha más larga, casi 3 veces más, porque esta tiene una magnitud de 30 newtons. Perfecto. Entonces tenemos estas dos fuerzas y ahora para poder encontrar la magnitud final de la fuerza resultante y una vez habiendo hecho esto, ahora sí vamos con el tercer punto, el cual sería ahora sí determinar la magnitud de la fuerza resultante, que básicamente sería la suma de estas dos. Ahora bien,
Para esto podemos hacer dos cosas. Primero que nada, podemos emplear las ecuaciones. Y en segundo lugar, podemos emplear un poquito la lógica. Bueno, como estas fuerzas están en el mismo eje y están en la misma dirección, ¿qué creen que pueda pasar? Pues sí, efectivamente, es lo que se están imaginando. Ambas están en el eje X. Por lo tanto, simplemente haciendo una operación aritmética básica o empleando la primera fórmula, bueno, pues con esto ya obtendríamos el resultado. ¿Pero de qué manera? Pues bien sencilla. Fíjense bien, ambas están hacia la derecha. Hacia la derecha son positivas. Y aunque fueran negativas, realmente se tienen que sumar porque están en la misma dirección. Por lo tanto, la fuerza resultante simplemente sería 10 newtons más 30 newtons, lo que daría una fuerza resultante total de 40 newtons. Ahora bien, ¿esto estará completo o no? Bueno, en esta ocasión únicamente nos piden la magnitud, por lo tanto 40 newtons está bien. Pero, ¿qué pasaría si te hicieran la pregunta, ¿en qué dirección va tu fuerza resultante? Pues está más que claro, ambas hacia la derecha, por lo tanto a 0 grados. Así de sencillo. No me lo preguntan, pero es muy fácil determinarlo. Y bueno, ¿cuál de los incisos es el correcto? Bueno, evidentemente sería el inciso B, 40 newtons. Perfecto. Ahora continuemos con el siguiente ejercicio. En esta ocasión, el ejercicio nos dice lo siguiente. Una caja de 2 kilogramos está en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción. Dos fuerzas actúan sobre la caja. Una fuerza horizontal de 4 newtons hacia la derecha y una fuerza inclinada de 6 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal hacia abajo. A lo cual nos preguntan, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el bloque? Bueno, como siempre, el primer paso sería extraer los datos. En esta ocasión también tenemos dos fuerzas. La primera fuerza dicen que vale 4 newtons y se dirige a la derecha, básicamente a 0 grados. Y la segunda fuerza nos comentan que tiene un valor de 6 newtons, pero con 30 grados de inclinación en el eje horizontal. Muy bien, con esta información, ahora sí pasamos a un segundo punto en el cual vamos a esquematizarlo directamente en un plano cartesiano. Pues bueno, en esta ocasión también debería dibujar dos fuerzas. La primera fuerza es bastante sencillo. Nos dicen que está a 0 grados o hacia la derecha y que tiene un valor de 4 newtons. Pero la segunda fuerza dicen que tiene un valor de 6 newtons y también un grado de inclinación. Entonces este grado de inclinación serían 30 grados. Perfecto. Muy bien, en esta ocasión ya no son fuerzas paralelas, por lo tanto debo tratarlas de una manera diferente, especialmente a la fuerza de 6 newtons. ¿Pero por qué, profe? Bueno, imagínense lo siguiente. Si mis fórmulas me dicen que únicamente debo tener componentes en X o componentes en Y, ¿qué tipo de componente tendrá esta fuerza de 6 newtons? Pues sí, es lo que te estás imaginando. Cada fuerza que aparezca fuera de los ejes principales X y Y, es decir, que esté en un intermedio o un ángulo de inclinación, pues básicamente tendrá dos componentes, una hacia X y otra hacia Y. Pero profe, ¿cómo tengo esto? Bastante sencillo, pero para esto escribe el paso número 3. Pues bueno, recapitulemos y hay que dejar un par de cosas bastante claros, así que apúntale. Cuando tengamos fuerzas directamente en los ejes X y Y, pues básicamente no hay mucho que pensar, porque directamente esa fuerza es la de la componente en X o en Y, pero cuando está en medio tiene un ángulo de inclinación y esta la ocupamos descomponer tanto en X como en Y. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues según nuestra fórmula que no está escrita aquí, pongan atención a lo siguiente. Si yo quiero tener la componente en X de una fuerza, será mi fuerza por coseno del ángulo de inclinación. Y si lo quiero hacer con mi componente en Y, será la fuerza por el seno de ese ángulo de inclinación. Así que va a ser bastante sencillo, porque básicamente puedo tomar a mi fuerza número 2, que son 6 newtons, y descomponerla en F de X y F de Y. De tal manera que yo tendría lo siguiente. Para su componente en X sería 6 newtons coseno de 30 grados.
Para su componente en y sería 6 newtons seno de 30 grados. Y únicamente realizando estas operaciones yo ya obtendré el resultado. Evidentemente aquí se preguntarán, oiga profe, pero ¿y el coseno de 30? ¿Cómo lo obtengo? Pues puedo sacar la calculadora o qué. Sí. Sabemos que puedes emplear una calculadora, pero científica. Una calculadora normal no te va a dar ese valor. Entonces, ya te lo digo yo, generalmente en los exámenes, justamente después del enunciado, aparece el valor de los cosenos con dichos ángulos que se van a emplear, ya sea seno, coseno, tangente, pero yo no quise integrar el valor a conciencia, porque te quiero enseñar un truco. Aunque antes de ir a ello, recuerden que tenemos la otra fuerza, que son 4 newtons, la cual también puede ser descompuesta en X y también en Y, pero resulta que ya sabemos que va a ser completamente en X. ¿Y cómo estamos tan seguros, profe? Porque si está en 0 grados, pues pudiera utilizar coseno de 0 y seno de 0. hazlo, va a ser pérdida de tiempo. Básicamente tendrías que hacer lo siguiente: 4 newtons coseno de 0. 4 newtons seno de 0. Si tú realizas estas operaciones, tendrás que la parte de arriba son 4 newtons y en la parte de abajo serían 0 newtons. Así que ya te ahorré ese proceso. De nuevo te digo, si está directamente en los ejes, entonces tienes la componente total. Solo presta atención porque aquí va a ser positivo, es decir, al lado derecho, hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo y hacia la izquierda va a ser negativo, como cualquier plano cartesiano. Pero bueno, esas ya son notas de matemáticas. Ahora volviendo a la parte más importante, ¿cómo tengo los valores de seno y coseno de 30? Si yo no tengo calculadora científica. Bueno, pues déjame enseñarte el siguiente truco. Pues observa y aprende. Vamos a partir de lo siguiente. Imaginemos que tenemos un triángulo equilátero. Dicho triángulo equilátero va a tener valores en sus lados de 2, aunque realmente puede ser cualquiera. Bueno, imaginen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tomo esta puntita de acá, o uno de sus vértices, y lo bajo directamente hasta esta base? Pues obviamente el valor de la base, que antes era 2, pues se puede partir como 1 y 1, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora observa lo siguiente. Pues sí, efectivamente. Ahora, segunda observación. ¿Qué apareció en la parte de abajo? Aquí pueden aparecer ángulos de 90 grados, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y otra cosa importante y relevante. ¿Recuerdan cuántos son los ángulos internos de cualquier triángulo? Sí, siempre nos han dicho que son 180. Entonces, ¿cuánto vale cada uno de los ángulos internos del triángulo equilátero? ¿Cuánto será? 180 entre 3 son 60 grados. Entonces aquí yo tengo 60 grados, pero, observen muy bien, si yo tenía 60 grados aquí en total y ahora está partido a la mitad, ¿cuánto vale cada uno de estos lados? 30 y 30. Esto es lo que miden sus ángulos, no lados, ángulos. Y bueno, también de esta zona izquierda tenemos 60 grados. Por lo tanto, si se dan cuenta, a partir de un triángulo equilátero, yo tuve dos triángulos más pequeños. Estos triángulos tienen esta forma. Básicamente, pues es la mitad del triángulo equilátero. Y su forma es esta que se muestra a continuación. Tengo aquí 90 grados, 30 grados acá y 60 grados acá. Y ahora les pregunto, ¿cuánto mide cada lado de este triángulo? Sencillo. La base mide 1, la altura no la conozco, pero sé que su hipotenusa o el lado más grande vale 2. Observen esto, es un triángulo rectángulo. También se puede aplicar ¿qué cosa? Sí, el teorema de Pitágoras, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. A partir de esta ecuación, básicamente podemos identificar esta altura como una de los lados más pequeños, porque ya sabemos que este de acá es el más grande, por lo tanto puede ser A o B. Entonces, simplemente despejando este valor, yo obtendría el resultado. Así, con un despeje súper rápido, sé que esa altura, o B o lo que quieras ponerle, va a ser igual a la raíz de c cuadrada menos a cuadrada, que en otras palabras va a ser igual a ¿qué? 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Básicamente, esto sería igual a ¿qué? 4 menos 1, raíz de esto, por lo tanto es raíz de 3. Entonces, su altura tiene un valor de raíz de 3. Y tú dirás, oiga, profe, ¿para qué me está enseñando todo esto? Aún no encuentro el valor de coseno y seno. No te preocupes, ya mero te lo enseño yo.
Observa, esto de aquí es un triángulo rectángulo. ¿Y de dónde vienen las funciones trigonométricas? Pues sí, del triángulo rectángulo. Básicamente aquí yo ya las tengo. Si yo estoy buscando el coseno de un ángulo, ¿qué debo hacer? Bueno, nosotros ya sabemos que el coseno de un ángulo, en este caso 30 grados, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si partimos de este ángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? Sí, efectivamente, raíz de 3, porque lo tiene aquí al lado. Entonces sería raíz de 3 entre, ¿qué cosa? La hipotenusa, raíz de 3 entre 2. Y este valor de aquí, raíz de 3 entre 2, sí lo puedes meter en tu calculadora básica. De hecho, justamente en la chiquita, ahí lo tienes, raíz de 3 entre 2. Y bueno, concretamente, coseno de 30 nos daría 0.86. Y también ya me di la tarea de adelantar la operación de seno de 30, que básicamente sería cateto opuesto, que es un 1, entre hipotenusa, que es 2. Por lo tanto, sería 0.5. Y con esto demostramos que podemos obtener las funciones trigonométricas sin calculadora científica. Aunque, vuelvo a aclarar, estas operaciones que acabamos de realizar es poco probable que las tengan que emplear durante su examen, ya que generalmente el valor del ángulo que se les pone durante los ejercicios tiende a estar directamente en el mismo. Así que no se preocupen, esto fue un extra, algo en pro pues del aprendizaje y que entiendan que hay cositas de matemáticas que son bastante chulas y pues no está de más verlas. Muy bien, ahora sí, con estos valores volvamos al ejercicio original. Bueno, pues ahora sí volviendo, ya sea que se quedaron a la explicación de cómo obtener el coseno y seno de 30 con un triángulo o directamente a los valores que tenemos en pantalla. Ahora bien, continuando, básicamente lo siguiente es introducir estos valores directamente en mis operaciones. Por lo tanto, al momento de hacerlos, obtendría los siguientes resultados. Entonces, a partir de una fuerza de 6 newtons, con un ángulo de inclinación de 30 grados respecto a la horizontal o al eje de las X, su componente en X sería o tendría un valor de 5.19 newtons y su componente en Y tendría un valor de 3 newtons. Ahora bien, aún no hemos acabado, porque aún nos falta realizar una última operación. Ellos quieren que encontremos la magnitud de la fuerza resultante. Para obtener dicho valor, yo necesito sumar todas mis componentes en X y todas mis componentes en Y, para obtener valores generales de X y Y. Por lo tanto, aquí, como un cuarto paso, en la zona baja, tendría que mi componente general o mi sumatoria de fuerzas en X sería igual a la fuerza en X en 1. ¿Qué cuánto es eso? Bueno, pues tenemos aquí la primera, que son 4 newtons, más la segunda en X, que son 5.196. Por lo tanto, la sumatoria en X me daría 9.2, redondeando. Y finalmente, mi sumatoria de componentes en Y, que en esta ocasión solo tendría una, 3 newtons. Y bueno, una vez que obtengo la sumatoria de mis componentes, directamente tengo que introducir estos valores en la fórmula que está acá, que es como el teorema de Pitágoras. Pues bueno, realizando dichas operaciones, tendríamos básicamente 9.2 al cuadrado más 4 al cuadrado y raíz de todo esto, lo cual me daría un valor aproximadamente de 10 newtons. Así de sencillo. Y justamente en este punto, ya que ustedes están aprendiendo muy rápido, les pregunto, no para resolver, solo para pregunta general, ¿en qué dirección está dirigida esta fuerza? ¿Hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo o hacia dónde? Bueno, con la experiencia que ustedes ya tienen, se darán cuenta que realmente estaría dirigida con cierto ángulo de inclinación, posiblemente un poquito inferior a 30 grados. Pero conocer exactamente el ángulo de inclinación es difícil de saber si no conocemos o no empleamos la ecuación. Y esto ya lo dejo de tarea. Si tienen calculadora científica, lo pueden hacer. Pero básicamente esto jamás se lo van a pedir en su examen de admisión. Así que no se preocupen. Bueno, una vez que ya vimos este ejercicio, bastante largo por la parte de aprender a cómo sacar cosenos y senos sin calculadora científica, pues ahora sí, continuemos con el siguiente, el cual va a estar más light, no se preocupen. Ahora, nuestro nuevo ejercicio nos indica lo siguiente. Un barco es arrastrado mediante cuerdas.
La primera cuerda ejerce una fuerza de 50 newtons formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, mientras que la segunda cuerda ejerce una fuerza de 80 newtons que actúa sobre el barco a 45 grados. Con base en ello nos preguntan cuál es la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el objeto, en este caso el barco, tomando en cuenta todas estas funciones trigonométricas con sus respectivos valores. Bueno, pues empecemos por donde sabemos. En el primer punto sería obtener los datos. Básicamente, en esta ocasión tenemos dos fuerzas. La primera fuerza tiene un valor de 50 newtons con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Nuestra segunda fuerza tiene un valor de 80 newtons con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal también. Y además tenemos los valores de las funciones trigonométricas, pero ese ya no los anotamos. Ahora bien, para nuestro segundo punto, básicamente sería dibujar un esquema en un plano cartesiano. En esta ocasión, pues básicamente tenemos dos fuerzas, las cuales estarían cercanos al eje X del primer cuadrante, porque tenemos aquí una fuerza a 30 grados y una segunda fuerza a 45 grados. La primera fuerza 50 newtons, la segunda 80 newtons. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en un tercer paso? Bueno, el tercer paso sería obtener básicamente las componentes individuales, tanto en X como en Y, de cada fuerza. Esto para que en el cuarto paso podamos sumarlas y obtener una resultante, que es básicamente lo que nos están pidiendo. Bueno, pues empecemos con la primera fuerza, la cual es 50 newtons, con un ángulo de 30 grados. Perfecto. Ahora obtengamos su componente en X. Básicamente su componente en X sería 50 coseno de 30 y su componente en Y sería igual a 50 seno de 30. Dichos valores ya los conocemos. Básicamente están en la zona superior de la pantalla. Entonces serían 50 por coseno de 30. ¿Cuál es el valor de coseno de 30? Bueno, aquí está indicado. Sería 0.86. Y por otro lado también tenemos 50 seno de 30. El valor de seno de 30 es igual a 0.5, así que lo multiplicamos por 0.5. Y finalmente el resultado de cada uno de estos sería el siguiente. Entonces dichas componentes serían para f de x 43.3 y para f de y sería 25 newtons. Muy bien, ahora vayamos con la segunda fuerza. Pues bueno, para esta segunda componente decidí adelantarme un poquito. Básicamente sería 80 newtons, tanto coseno de 45 grados como seno de 45 grados, que en esta ocasión, por estar justamente entre el intermedio de 0 grados, que sería la X, y 90 grados, que sería la Y, coseno y seno de 45 grados vale lo mismo. Por lo tanto, sus componentes individuales serían 56 newtons y 56 newtons respectivamente. Ya con estos datos de forma individual, ahora sí, en mi cuarto paso, puedo obtener mis resultantes de la suma de todas mis fuerzas en X y la sumatoria de todas mis fuerzas en Y. Básicamente, para el caso de X sería 43.3 newtons más 56 newtons, lo que me daría un valor total de 93.3 newtons en X. Y para Y serían 25 newtons más 56 newtons, lo cual me daría un resultado de 81 newtons totales. Y finalmente, ya con esto puedo obtener mi fuerza resultante, que básicamente la resultante sería igual a la raíz de lo que tengo en X, que es 99.3 newtons al cuadrado, más lo que tengo en Y también al cuadrado. Sí. Y bueno, entonces el resultado final sería 128.14 newtons. Muy bien, como pueden observar, realmente es bastante sencillo. Simplemente que es una cantidad de operaciones bastante considerable. No muy difícil, pero sí a tener en cuenta, porque si nos equivocamos poquito, pues simplemente no saldría el resultado correcto. Muy bien, ahora sí continuemos. Ahora bien, a partir de este punto, se puede decir que empezamos con una nueva sección, que está dedicada a ejercicios de exámenes pasados de este mismo examen, por lo cual pues se van a dar cuenta la diferencia
entre los ejemplos que vimos previamente con estos. Y ustedes mismos podrán evaluar la dificultad. Muy bien, empecemos con este que es el primero, el cual nos dice lo siguiente. Un avión que originalmente va a 310 km por hora rumbo al norte se encuentra con una corriente de aire que va a 100 km por hora rumbo al este. Por lo cual nos preguntan, ¿cuál es la magnitud de la velocidad resultante? Bueno, pues realmente el ejercicio suena bastante sencillo porque ya hemos practicado muchas veces, así que vamos a ello. En primer lugar, deberíamos obtener los datos, que como nos dicen aquí, 310 kilómetros por hora, que es una velocidad, pero también es una magnitud escalar, porque también tiene un rumbo, que es hacia el norte. Y por supuesto que tenemos otra, que son 100 kilómetros por hora, rumbo el este. Ahora, en el segundo paso, debemos dibujar un plano cartesiano. En este plano cartesiano podemos indicar las componentes de cada vector. Entonces, el primero dice que va al norte, es decir, que va hacia arriba. Ese es mi vector número 1, en este caso velocidad 1. Y mi velocidad número 2 va hacia el este, que es hacia la derecha. Entonces, esta sería velocidad 2. Me piden a mí la magnitud de la velocidad resultante. Y en este punto, ¿qué debemos hacer? Bueno, en principio, con lo previamente visto, es bastante fácil obtener este resultado, ya que lo único que tenemos que hacer es obtener las componentes en X y componentes en Y. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, como alguna vez dije, ¿no? Realmente las componentes generales son muy fáciles de obtener cuando tenemos todo en uno de los ejes. Y aquí claramente mis dos velocidades están completamente en el eje X y eje Y. Así que no hay más que hablar. Es literalmente estos valores que tenemos aquí. Por lo cual, para obtener la componente resultante, que básicamente sería como la mitad de esto, aproximadamente, bueno, con algún ángulo de inclinación, sería básicamente decir que es mi fuerza o velocidad resultante, en este caso, es igual a raíz de lo que tenga aquí, 100 kilómetros por hora al cuadrado más 310 kilómetros por hora al cuadrado. Al realizar esta operación, yo tengo un valor total de 325.72 kilómetros por hora. Muy bien, entonces la respuesta correcta sería el inciso B. Excelente. Como pudieron observar, realmente los ejercicios de exámenes son incluso más sencillos que los ejemplos previamente vistos. Este otro ejercicio nos comenta lo siguiente. La gráfica presenta tres vectores relacionados por una suma, a lo cual nos preguntan, ¿qué expresión corresponde a dicha suma? Y bueno, analizando los vectores tenemos los siguientes. En el cuadrante número 1, entre el X y la Y, tenemos al vector H, vector F y un supervector gigante que es G. ¿Cuál de ustedes creen que sea la resultante? Para responder esa pregunta con fundamento, aquí valdría la pena recordar los ejercicios pasados. Obteníamos componentes muy grandes cuando nos tocaba hacer la sumatoria, es decir, que la componente grande posiblemente sea la resultante y las demás sean las individuales o las formadoras de la grandota. Por lo tanto, en esta ocasión, ¿qué creen que sea? Seguramente sea G igual a F más H o algo parecido. ¿Tenemos esa respuesta dentro de los incisos? Sí, efectivamente, es el inciso D. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Así que, si les toca un ejercicio visual, pues observen qué flecha es la más grande. Esa seguramente sea su resultante. Y bueno, finalmente tenemos un último ejercicio que nos dice lo siguiente, pero en esta ocasión ya yo no lo resolveré, sino que se lo dejaré a ustedes de tarea para que ustedes lo resuelvan y si tienen alguna duda respecto a él, lo pongan en la caja de comentarios. Bueno chicos, por mi parte sería todo, porque ya realmente hemos visto todo lo que tenemos que ver. La única cosa que queda es que sigan practicando y practicando. Por mi parte les agradezco mucho haber estado presentes en este video. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de este canal y también gracias por ser miembros del mismo. Por lo cual me despido una vez más dándole las gracias.